11 de abril, la marcha que derivó en una amenaza nuclear mundial. Suena exagerado, pero la impunidad y el premiar criminales lo hizo posible. Aquella manifestación de más de 1 millón de personas, que salió de PDVSA Show en 2002, fue el Big Bang de la purga de la democracia en Venezuela y el alimento para el terrorismo internacional. Ya que prácticamente todos los casos de este perfil tienen su punto de inflexión en el 11A. A partir de ahí parece que la historia se cicla una y otra vez. Protestas, masacres, negociación para no romper el hilo constitucional y seguir los parámetros internacionales, elecciones tardadas con vicios y otra vez protestas. Así tenemos 25 años. Hoy el 11 de abril se ve como un espejo del cual hay que aprender. Si lees el tan criticado decreto Carmona, te darás cuenta que son los mismos requerimientos: disolver la Asamblea Nacional, el TCJ, el CNE, devolverle el nombre al país porque todo lo que se hizo en la revolución fue viciado. Entonces, ¿realmente cuál fue el error? ¿Cómo impactó ese día en la dinámica del país que tenemos? Hablemos de los mitos y verdades del 11 de abril, pero comencemos con sus consecuencias directas en las instituciones. Inmediatamente después del 11 de abril, en el Tribunal Supremo de Justicia nació la banda Los Enanos, con el fin de monetizar la mentira. Era un grupo aproximado de 15 jueces y abogados que le cobraban a empresarios y políticos que habían hecho cosas turbias el 11A. Como estaban en el poder, les borraban los expedientes y delitos. Su miembro más conocido, el fiscal Danilo Anderson, a quien explotaron. Pero él no fue el único. En 2006, otro miembro de la red, Mariano Díaz, sufre un avionazo, que por cierto traficaba oro. También estaba el ex homicida Michael Moreno, que terminó siendo presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el ala legal del Cartel de los Soles. Pero adivinen quién más era parte de este clan. Gorrín. Allí hizo su pasantía para luego ser testaferro del Tuerto Andrade y la enfermera de Chávez, ser dueño del canal Globovisión y mentor de los chamos, hijos de Silita. Como ven, los miembros originales de esta banda fueron neutralizados en su accionar. Pero el modus operandi siguió. Fiscales y magistrados no seguían por el derecho, sino por la extorsión. Banco Central de Venezuela. Más allá de sobreimprimir billetes, la corrupción de PDVSA, la gallina de los huevos de oro del chavismo fue el control cambiario. Lo que se creó según Chávez para evitar la fuga de capitales debido a la inestabilidad política, terminó, según cifras de su exministro Jorge Giordiani, en un desfalco de 300.000 millones de dólares en la primera década, favoreciendo el nacimiento de una casta llamada bolichicos. Medios de comunicación. En pleno 11 de abril, mientras Chávez trataba de tapar su genocidio con una cadena nacional diciendo que no pasaba nada, el periodismo venezolano decidió dividir la pantalla y mostrar la realidad. A partir de allí fueron declarados enemigos. A RCTV básicamente lo ejecutó Conatel. El canal 24 horas de Noticias Globovisión fue secuestrado por Gorrín, luego que medidas administrativas prácticamente lo quebraran. Más de 430 medios fueron cerrados, incluso expropiados por el régimen, siendo el dueño absoluto del espectro radioeléctrico y también impreso. Eso adentro, pero afuera. Creó decenas de películas y documentales con directores de Hollywood sobre su propia versión del 11A. Para asegurarse que lo vieran en toda la región, pagó pautas publicitarias millonarias en países como México, España, Argentina. Usó la plataforma de Telesur y su propia productora para hacerle competencia a Hollywood. Militarizó los puertos y aeropuertos de todo el país, facilitando la entrada y salida de polvo, juguetes y efectivo, hasta en vuelos comerciales, consolidando el cartel de los soles. Controló los juguetes, señaló a los policías metropolitanos como autores de la masacre, y así justificó desarmar al ente policial más importante de Caracas. Los demás cayeron como cascadas, y todo esto iban a organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, y más de 120 registradas a lo largo del país, bajo un esquema piramidal diseñado por la propia Silita, donde al superior se le paga siempre una cuota, y la máxima autoridad responde al ejecutivo. Es así como un colectivo que estaba en el lugar de los hechos cuando desvivieron a Basilda Acosta pasó a ser director de la Policía Nacional Bolivariana. Y por supuesto la depuración militar, que va desde la cacería de brujas contra los de Altamira, Ángel Vivas, Caguaripano, el grupo de Oscar Pérez y Ronald Ojeda. Mientras eliminaban a los venezolanos, metían cubanos, dispuestos a pasar tanquetas sobre la gente. Y para cerrar el círculo, la mafia electoral, cuya prueba piloto fue con el referéndum revocatorio del 2004, y usó la tecnología para quitarnos el poder de elegir. A partir de ahí, la receta no hizo más que expandirse e internacionalizarse.
terminando en tribunales como en las Filipinas, o con la Marea Rosa, movimiento en que la izquierda se comió toda América Latina. Literal. Y que se dieron cuenta que legitimizando la impunidad podían quedarse en el poder por años. Y así llegamos al desastre de hoy. Ahora vamos a desmentir los mitos y mostrar las realidades de ese día. Se piensa que el 11 de abril se marchó solo porque Chávez despidió a los petroleros con un silbato en cadena nacional. Pero el malestar venía prácticamente desde que asumió el poder, al no saber manejar la tragedia de Vargas y politizarlo. Además de las 49 leyes habilitantes que se metían con la educación de los niños y eliminaban la propiedad privada. Todos sabemos que vino después. Otra mentira que vende el régimen es que a Chávez lo secuestraron. ¿A quién se les parece? Cuando la realidad fue un hecho público y mediático. Se solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. ¿Esto por qué? Por desvivir a 19 personas en televisión nacional. Además, el alto mando militar puso su cargo a la orden. Y es que Chávez también mandó activar el Plan Ávila, sacar juguetes de guerra contra la gente. Ordeno la aplicación del Plan Ávila. A lo que el general Rosendo se negó. Luego lo obligan a renunciar y se va del país. Según el chavismo, los pistoleros de Puente Llaguno fueron héroes. Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Henry Atencio, todos militantes del PSUV. Y sí estaba Maduro, y este es Peñalver. Malvina Pesate, sobreviviente por unos milímetros, dijo que los disparos venían de Puente Llaguno y de francotiradores, no de la policía. Y el periodista Luis Alfonso Fernández, que captó esas imágenes, tuvo que salir del país también por ser amenazado. El chavismo manejó que le quitaron su premio al periodismo de Rey de España. Lo intentaron, pero no pudieron. En esa disputa compraron fue a Zapatero. La versión del régimen maneja que el error fue el decreto Carmona, que rompía el hilo constitucional, cuando el error fue Baduel. ¿Bajo qué lógica podía ser democrático revisar una persona que había cometido un genocidio por televisión, dicho por el alto mando, y colocar a un ex golpista abusador de menores en el Furrial como presidente interino? Eso era más constitucional que un civil representante de trabajadores apoyado por militares. En 2002 ya existía el cartel de los soles. Para 2005 ya se extraía uranio para Irán. Pero Baduel no sabía, incompetente o cómplice. La historia y el karma lo colocó en su lugar. Eso no justifica las torturas a él o a su familia, pero sí demostró que no tenía razón. Y siguen vendiéndote la historia que era un militar constitucional, cuando legitimó a un criminal y condenó a un país. El error de Carmona fue la forma, no el contenido. Para ese entonces la asamblea ya tenía en sus manos pólvora y mafias en la justicia. Habían que depurar las instituciones para ir a elecciones, tal como ahora. Entonces, cuando te preguntes por qué no se hace todo de sopetón, acuérdate del 11 de abril. Ya se hizo, salió mal. Sin embargo, hay cosas que juegan a favor. Se comprobó la trampa, el crimen internacional, alteró sistemas financieros mundiales. Ya sus figuras tienen órdenes de captura y expedientes gruesos, y un dinero tutelado con el que no pueden comprar conciencias. El objetivo es claro, la pelea es con terroristas, no con políticos. Y así saldrán. Los leo.